Hola, espero que estés muy pero muy bien. Hoy quiero hablarte de los errores de la traducción del capítulo 996 del manga. No de todos, pero de los que creo que son relevantes. Sin más, arranquemos. Vayamos con una del principio. En la escena donde Tama y compañía escapan, Ulti y Page One tienen unos pequeños diálogos. En las primeras versiones que salieron, la chica con complejo de hermano dice lo siguiente: ¿viste lo que hizo ese perro? A lo que Page One responde con un maldita sea, y esto está mal. Lo que en realidad dice Ulti es que Page One destroce al perro con sus colmillos. En otras palabras, que lo muerda. A lo que su hermanito la manda a freír espárragos y le dice que lo haga ella misma. Esto, aunque no es relevante para la historia, es importante para el desarrollo de los personajes de los dos hermanos lagartija. Es decir, con la segunda traducción podemos ver una vez más ese dichoso complejo de hermano pequeño que tiene Ulti, al querer que Page One haga todo por ella, así como lo molesto que esto le resulta a su pequeño hermano. Sigamos la línea del Tobiropo y vayamos hasta la participación de Sasaki. Este dice lo siguiente: veamos si de verdad eres capaz de hacerlo y salir ileso. Sasaki continúa su discurso diciendo: Yamato, eres un niño malcriado. Y de nuevo, esta versión está mal y sinceramente no se pueden culpar. Fue la primera versión al español y bastante rápida. Y como dicen, con las prisas vienen los errores. Entonces, lo que en realidad dice el miembro del Tobiropo es lo siguiente: si crees que puedes derrotarme mientras proteges a esas basuras, me lo tomaré como un insulto. En realidad no les dice basuras, pero es algo similar. La cuestión, este diálogo es más coherente con la expresión que nos muestra Sasaki, así como también es congruente con lo que sigue del discurso de él, en donde reprende a Yamato por haberle hecho perder a muchos de sus hombres. Esta traducción correcta nos deja ver que, aunque Sasaki respeta a Yamato, es solo superficialmente. En realidad le importa un cacahuate el hijo de su capitán. Ahora pasemos a la parte de Yamato. Mientras escapan, ella le dice a Momonosuke que es él quien llevará el amanecer al mundo. Y creo que está mal, pero es una cuestión de contexto y no de gramática. Lo que en realidad dice Yamato es que Momo guiará al mundo hacia el amanecer. Bien, esto requiere una explicación, ya que en apariencia dicen lo mismo. Lo que pasa es una cuestión de precisión y ambigüedad. Al decir que llevará, implicaría que solo él es quien llevará este gran cambio al mundo. Puede ser ayudado o no, pero el personaje principal en esta situación es él. Lo segundo, eso de guiar, es lo suficientemente ambiguo para que se pueda interpretar como que Momo es quien lo hará, o él será una especie de guía para quien lo hará. Esto va más en línea a como Oda suele hacer las cosas, lo suficientemente ambiguo para que nos comamos la cabeza. Ahora, si quieres conocer la interpretación y las conclusiones a las que llegué con esta parte, te dejaré el análisis del capítulo en las tarjetas y en el comentario fijado, ya que hablé de eso en ese video, y no quiero ser repetitivo. Lo siguiente, más que un error, es una aclaración. En el video de la reseña te dije que Trafalgar estaba buscando el Road Poneglyph debido a que Robin le dijo que si quería saber el significado del apellido D, tendría que encontrarlo. Pero en realidad quien dice esto es Traffy, pues lo dice a manera de pregunta y Robin le responde de manera afirmativa en el siguiente panel. Considero importante aclarar esto, ya que si Robin fuese quien dijo lo de los Road Poneglyph, habría quien interprete esto como que la linda arqueóloga está engañando y usando a Trafalgar. Pues para ser precisos, hasta donde sabemos, los Road Poneglyph muestran la ruta a Laftel y no el significado de la D. Claro, en la isla que esconde el One Piece se nos pueden desvelar todos esos secretos que tanto esperamos, pero encontrar los Road Poneglyph por sí solo no revelará nada. Es como quien dice una verdad a medias, pero afortunadamente
Nuevamente fue el chico Trafi el de la idea, y no se puede prestar a malentendidos. Bueno, solo te lo menciono por si como yo, tú llegaste a confundirte con quién dice cada diálogo, pues en ese panel están todos amontonados, así que si no entendiste bien cuando leíste el manga o te fuiste con la idea equivocada con mi video de la reseña, espero que esto aclare eso. Bien, la siguiente la vamos a encontrar casi al inicio. Es la pequeña conversación entre Nami y Usopp. El Naricitas le dice a la hermosa navegante que está bien. Está tan herido que ni se le entiende, pero aquí lo que nos interesa es lo que dice Nami. La pequeña gata ladrona dice que no lo ve bien, pero que de momento eso le basta. Y dime, ¿qué crees? Pues sí, adivinaste. De nuevo está mal. Lo que en realidad dice la navegante en este diálogo es que han dejado hecho polvo a Usopp, pero que por lo menos ella sí se encuentra bien. Y esta segunda versión que he tomado de la versión oficial es mucho más afín con la personalidad de nuestra hermosa pero descarada navegante. Es como si dijera, bueno, me alegro de que estés bien, pero mejor que te rompieran la mandarina a ti y no a mí. Y eso es muy de Nami. Además, en la primera versión se pierde esa intención del gag cómico que tiene esta escena. Bien, vayamos dejando el tema de las traducciones hasta aquí, pero quiero recordarte, y solo para aclarar, no le estoy tirando mierda a ningún traductor o a algún scan. De hecho, ellos hacen un gran trabajo y nos traducen los capítulos sin cobrar un solo centavo. Y como siempre te digo, es normal que de vez en cuando tengan errores. Eso no quita todo el trabajo que hacen y deberías de seguir apoyándolos. Y por supuesto que también debemos apoyar a la versión oficial. Bien, para hacer tiempo, así llego a los 8 minutos. Y además aprovecho ya que tengo un par de cosas que contarte. Primero, en la primera semana de diciembre tendré que salir por motivos de trabajo. Tal vez estaré ausente de 5 días a una semana. Es posible que no haya videos esos días. Trataré de hacer videos, pero no sé si será posible. Solo tenlo en cuenta si dejo de subir videos. La primera semana de diciembre. Lo siguiente no es tan importante, pero para que lo sepas, no sé exactamente cuándo, pero voy a borrar los videos de spoiler viejos. Creo que ya no aportan nada y ocupan mucho espacio en la página de los videos. Si es que algún día quieres buscar algún video, puede ser un estorbo. Te lo cuento solo por si llegas a notar que de repente hay menos videos en el canal. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, quiero creer que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido de One Piece. No te olvides de activar la campanita así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. También puedes ayudar a que este canal crezca un poco más compartiendo. Ahora sí, va siendo hora de despedirnos. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.